Hoy, como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy acá de vuelta. Esta es la primera presentación, la primera capacitación de análisis técnico del año. Como modo de guía. Ahí estamos. Bueno, de vuelta, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá de vuelta. Primera presentación, primera capacitación del año de análisis técnico. Este año lo que vamos a hacer es hacer una especie vamos a construir conocimiento de la manera de que hoy vamos a ver, por ahí una parte más, digamos, simple, más, digamos, no tan complicada como para ir construyendo conocimiento en las próximas presentaciones de análisis técnico e ir agregándole contenido, ir agregándole herramientas e ir perfeccionando la manera en la cual analizamos y vemos los gráficos, ¿sí? Antes de empezar, quería recordarles que está, bueno, nuestro canal de YouTube, donde están todas nuestros últimos videos. La semana pasada estuvo la gente de fondo, Gabriel Firlander, con la capacitación de FSI. Ahí está bueno para bueno, empezar a meterse en el mundo de los fondos, pesos, dólares. Y también estuvo la capacitación de Paulino Sebane con Agustín Trela, con lo que fue Market Update y los nuevos CDR sobre ETF. Así que los invito a que se metan en el canal de YouTube y bueno, nada, vean los videos que fuimos subiendo y los próximos vamos a subir. Este mismo, una vez que termine, creo que el día de mañana va a estar subiéndose, así que bueno, los que no lo vieron o los que lo quieren repasar, lo pueden ver la semana mañana. Bueno, para arrancar, vamos a ver lo que es una pequeña definición de lo que es análisis técnico, un poco de psicología de mercado, o por qué pasa, o qué es lo que pasa atrás de los precios, atrás de los gráficos. Vamos a seguir con herramientas básicas, siguiendo con avanzadas, y lo que es el manejo de una posición, que lo vamos a ver en lo que es la parte práctica. Para finalizar, o al finalizar, vamos a ver un gráfico del Standard Poor's 500, o lo vamos a construir, ¿sí?, desde cero, y vamos a hacer uno de Meli, y si queda tiempo vamos a abrir al público a que proponga algún gráfico, así lo podemos hacer también en vivo. Y después de eso vamos a hacer preguntas, así que nada, pueden escribirlas ahí en el chat y al final de la presentación las vamos a responder. Para empezar, bueno, me gustaría, digamos, encasillar lo que es la palabra o la que es la definición de inversor activo, ¿sí? Un inversor activo es una persona que está más presente en el mercado, ¿sí? No delega tanto por ahí la toma de decisiones en un asesor financiero preparado, sino que se dedica a investigar, leer, si está en tema, le interesa los nuevos eventos de la economía, los balances de las empresas, y qué pasa con la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, eso sería básicamente la definición de un inversor activo, es un inversor que está más presente en el mercado. Yo, a modo de tratar de definir por ahí lo que es el análisis técnico y más digamos, arrinconándolo en lo que es el trading en sí, traje acá una torta donde está dividido en estrategias, donde tenemos una estrategia a largo plazo, que va a ser básicamente una parte conservadora, donde genera rentas, y por lo general va a estar conformada por bonos, obligaciones negociables o bonos corporativos, fondos de renta fija, ¿sí? Esta es la parte conservadora, la parte de que en el caso de que tengamos alguna baja en el mercado es la que nos va a permitir recuperarnos rápido, ¿sí? Ya que al ser conservadora el impacto va a ser menor, ¿sí? Después tenemos la parte de mediano plazo, una parte por ahí más moderada, más destinada a lo que es el equity o las acciones, la renta variable, donde vamos a generar rentas, ¿sí? Vamos a generar una ganancia por la suba del precio de esa acción o ese activo que estemos comprando, y a su vez vamos a recibir un dividendo en el caso de que sean acciones, ¿sí? Esto puede ser acciones, pueden ser fondos,
pueden ser los nuevos ETF sobre CDRs que se presentaron hace muy pocas semanas, ¿sí? Y después, para dedicarle, ¿sí?, al trading o a la parte por ahí más activa de comprar y de vender, vamos a destinar esa estrategia o esa parte de la cartera de corto plazo. Parte agresiva, la idea es generar un ingreso en el corto plazo, generar una especie digamos, de ganancia en el corto plazo, obviamente respetando nuestra aversión al riesgo y respetando obviamente nuestra estrategia y cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la charla para hacer más profesional nuestro análisis y nuestra operatoria, ¿sí? Cabe destacar que, bueno, esto es una cartera modelo, ¿sí? Cada inversor, cada persona que esté invirtiendo en el mercado va a tener una diferente o con otras proporciones, pero en términos generales, esto sería una cartera, digamos, ideal modelo para poder armar y tener una estrategia clara. Siguiendo con lo que es nuestra presentación, bueno, me parecía prudente diferenciar, ¿sí?, lo que es un trader, un operador profesional o una persona que está en su casa y espera tener buenos resultados contra lo que puede ser un apostador, ¿sí? Una persona digamos, que tiene poca experiencia o que tiene malas prácticas, ¿sí? Porque uno puede tener experiencia, pero puede tener malas prácticas que atrás te lleven, obviamente, a no ser una persona, un operador rentable, ¿sí?, o un trader rentable, ¿sí? Un trader se va a enfocar en el crecimiento a largo plazo, ¿sí?, en ser rentable y en ser consistente, ¿sí? A veces más vale tener pequeñas ganancias consistentemente que tener ganancias, digamos, grandes, abultadas en el corto plazo. Yo siempre digo, trato de transmitir la frase, el que gana dinero rápido, lo pierde rápido, ¿sí? Así es este mercado. Entonces, el trader o el operador, digamos, más profesional va a tratar de vuelta, ser consistente y ser rentable en el largo plazo. A diferencia de un apostador que básicamente lo que quiere es, nada, poner una ficha y ganar unos pesos, unos dólares rápido, sin importar por ahí la consistencia a largo plazo y ser rentable, ¿sí? Porque te puede salir bien una, pero atrás de eso pueden venir 3 malas. Entonces, de vuelta, esto se gana y se pierde. La idea es siempre tratar de ganar la mayor cantidad de veces a las que perdemos y ser consistente. Un trader tiene un plan de trading con una estrategia que está testeada, ¿sí? Hay muchas cuentas demo, muchas cuentas donde uno puede, digamos, probar esa estrategia sin dinero o simplemente, nada, hacer un ejercicio ficticio, imaginario en un Excel y decir, bueno, esta es mi estrategia de trading, después vamos a tratar de definir algunas estrategias, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, está testeada, ¿sí? Y a lo largo del tiempo uno la va a ir mejorando. En cambio, un apostador sí no tiene estrategia, básicamente toma decisiones en base al rumor, al chimento que le llega, a lo que puede leer en Twitter, ¿sí? Siempre digo que es mejor equivocarse con un análisis propio que, nada, que equivocarse por la decisión de otro, porque uno no aprende nada de esa manera, ¿sí? Después, un operador, un trader profesional tiene un buen manejo del riesgo, ¿sí? Y no opera sobreapalancado, quiere decir, hay instrumentos que nos van a dar, digamos, como le dice la palabra, ¿sí?, con poco capital podemos ganar o perder un mayor capital. Un operador siempre va a tener esa parte controlada o el apalancamiento controlado, ¿sí? Y un buen manejo del riesgo quiere decir, por ejemplo, saber diversificar una cartera, no poner todos los huevos en la misma canasta. En cambio, un apostador, por así decirlo, siempre va a tratar de buscar el máximo beneficio sin importar nada, el apalancamiento o la exposición de su cuenta, ¿sí? Exponer un 50% de su cuenta, ¿sí?, a pérdida, eso implica no hacer las cosas profesionalmente. Y un trader y un operador, de vuelta, opera con setup claros, después vamos a definir lo que es un setup, con alta probabilidad de ganancia. Un apostador básicamente compra y vende sin sentido, se pone emocional si gana, si pierde, bueno, no respeta su stop loss, todas esas cosas las vamos a ir definiendo a lo largo de todas estas presentaciones que vamos a dar a lo largo del año. No sé si van a ser cada 2, cada 3 meses, pero de vuelta, la idea es ir agregándole contenido, agregándole información y tratar de, nada, en estas 4 o 5 encuentros que se den durante el año, poder tener, nada, irse con un conocimiento más amplio. ¿Qué es el análisis técnico?
Básicamente es el estudio, digamos, de gráficos mirando los movimientos de precio en el mercado, ¿sí? Yo trato siempre de definirlo, esto es una definición propia de como si fuese un mapa de precios, ¿sí? Donde uno está a la deriva de las distintas, digamos, no sé, corrientes, vamos a ponerlo en términos de navegación de un barco, o en términos de mercado, noticias, o cosas que pueden ir apareciendo en el mercado que pueden hacer que el precio sube o baje, ¿sí? Y lo que hace el análisis técnico es tratar de analizar ese movimiento de precios. A diferencia de lo que es por ahí el análisis fundamental, donde se basa en los números duros de una compañía, los números de la economía, donde digamos, el análisis entrega un valor, ¿sí? El valor teórico de una compañía, el análisis técnico tiene atrás personas, empresas, ¿sí? Que toman decisiones y que el precio puede diferir, y puede diferir bastante, entre lo que es el precio teórico de una compañía contra lo que es el precio que cotizan en el mercado, ¿sí? El precio que vemos en los gráficos. Para tomar, digamos, para hacer análisis de gráficos, vamos a tomar lo que es el precio, ¿sí? Que está representado por estas velas azules y rojas, perdón, verdes y rojas, verde cuando sube, rojo cuando baja o cuando terminó negativo el día, y el volumen, que son estas barras mismo, rojas y verdes, en el eje de abajo, que van a mostrar la cantidad de nominales que se operaron o que se están operando en ese momento o en ese día, ¿sí? Toda esta información deriva lo que se llama el price action, o el accionar del precio, una traducción al castellano, ¿sí? Que es básicamente, nada, el volumen, la forma de la vela, la volatilidad que tiene el mercado, y después, bueno, agregándole distintas herramientas, vamos a tratar de, bueno, ir encasillando y tratar de tener un análisis para decir, bueno, compro o vendo, ¿sí? Velas, bueno, un gráfico de velas, existen varios tipos de gráficos, yo me voy a enfocar en lo que es un gráfico de vela, que es el más común, el más usado, ¿sí? Está, bueno, las velas tienen, por así decirlo, un cuerpo y una sombra superior y una sombra inferior, ¿sí? Si vamos o lo transporamos en el tiempo, digamos, a este gráfico de línea, vemos que la apertura condice con la parte inferior del cuerpo. Después tenemos, el precio cayó ese día, tenemos un mínimo que condice con la sombra inferior o el límite de la sombra inferior. Tenemos una suba en el precio, llegando a un máximo, que es la parte de arriba de la sombra superior. Y después tenemos, digamos, el cierre, que es la vela, digamos, el fin o el cuerpo, lo que conforma el cuerpo de la vela. Esta vela puede ser alcista, como es verde, y puede ser bajista si es roja, ¿sí? Los colores de todos modos se pueden modificar o cambiar a gusto de cada uno, pero lo que tradicionalmente se usa es verde y rojo como para definir un día alcista, un día bajista. Entrando en lo que es psicología de mercado, a ver, la psicología de mercado hay que entenderla para poder, digamos, comprender qué es lo que sucede detrás de los precios, ¿sí? La teoría del Dow, escrita por Charles Dow, el índice, el Dow Jones, bueno, tiene ese nombre, el nombre en su honor, ¿sí? Habla de, digamos, de lo que es el análisis técnico moderno, ¿sí? Hubo análisis técnico previo, ¿sí? Pero no sé, imagínense que la tecnología y lo demás fue avanzando, ¿sí? Nada, el análisis técnico moderno es por ahí lo que hoy definimos como análisis técnico, lo que vemos en los gráficos y lo que vamos a utilizar y lo que se usa en el común de la industria, ¿sí? Tenemos 4 principios fundamentales. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. Esto quiere decir que cualquier situación, cualquier evento, cualquier balance, cualquier resultado positivo o negativo, cualquier cosa que vaya a impactar en los precios de los activos de una acción, por ejemplo, el mercado lo va a empezar a reflejar antes, ¿sí?, de que sea público, por así decirlo. Puede suceder de que un analista o una persona que le gusta analizar los balances vea una buena proyección de ventas y de rendimientos para una empresa determinada. Digamos, ese buen resultado se va a empezar a llevar a los precios hoy, se va a empezar a pricear, como se dice, el día de hoy, ¿sí? El día que se presente ese balance o el próximo balance, ya va a estar en los precios. Es una frase muy común que se
que se dice cuando uno empieza a invertir o cuando uno empieza a entrar en este mercado, dice, comprá con el rumor, vendé con la noticia. Comprá cuando el rumor está en la calle y vendé cuando la noticia es pública o cuando después vamos a ver el mercado toma ganancia o hay una pequeña toma de ganancia, ¿sí? Después tenemos el precio se mueve en tendencias, ¿sí? Están las tendencias principales o de largo plazo, que son las tendencias, digamos, que vamos a tratar de agarrar o vamos a tratar de invertir, obviamente, en la parte baja de la tendencia. Después están las secundarias o de mediano plazo. Estas tendencias suelen ser contratendenciales a la primera, es decir, que si la tendencia principal va para arriba, una tendencia secundaria podría ir para abajo en el corto plazo, ¿sí? Puede ser una toma de ganancias, o no sé, un mal resultado, o cualquier situación que afecte negativamente ese activo. Después tenemos tendencias terciarias, que son de corto o menor plazo. Por lo general este tipo de tendencias se ven en lo que es gráficos de muy corto plazo, ¿sí? De 1 hora, de 5 minutos, de 1 minuto. ¿Sí? Eso ya por ahí es más para un operador diario, un day trader, como se denomina. La siguiente, digamos, premisa o la siguiente concepto fundamental es el volumen confirma tendencia. El volumen es muy importante para definir si esa tendencia tiene fuerza o no tiene fuerza, tiene validez o no tiene validez. Es básicamente, existe una oferta limitada de activos y aumenta la demanda, o sea, clientes o inversores que quieren comprar, por ende, el que vende va a querer vender a un precio más alto y el que compra va a querer comprar. Por ende, el volumen sube conforme con la suba en los precios. ¿Sí? Esto es importante para definir, de vuelta, la fortaleza de la tendencia, ya sea bajista o bajista. También esta tendencia puede ser a la baja, puede estar cayendo el precio, aumentando el volumen. Bueno, esa tendencia podría llegar a tener fortaleza. Y después la historia se repite, lo que ocurrió en el pasado va a volver a ocurrir en el futuro. Esto está relacionado con, bueno, los ciclos del mercado, los ciclos de la economía, hay años de auge, años de bonanza o años de crisis, ¿sí? o de vacas flacas, ¿sí? Están los ciclos de tasas de interés, bueno, la política lo mismo, no es ajena a lo que sucede en el mercado, ¿sí? Hay gobiernos más pro mercado, gobiernos menos pro mercado, gobiernos, digamos, que favorecen el mercado de capitales y otros que por ahí le ponen más trabas. La historia se repite, tiene que ver también con, por ahí la crítica fundamental que se le hace al análisis técnico, que es la profecía autocumplida o el wishful thinking, como se denomina, que es básicamente que si todos creemos que algo va a suceder o sucedió en el pasado y tomamos como parámetro ese hecho en el pasado que puede llegar a volver a ocurrir, es probable que si el común del mercado piense de esa manera, las cosas vuelvan a suceder. Puede ser volver a tocar un precio, ¿sí? O volver a caer a un determinado precio. Siguiendo, bueno, con lo que son las tendencias o lo que es la tendencia primaria. La tendencia primaria se divide en 3 fases. Tenemos la fase de acumulación, la fase fundamental y la fase de distribución. La fase de acumulación es la parte o el momento en el cual todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con no sé, en este caso es el Standard Poor's 500, qué va a pasar, si va a subir, va a bajar, va a lateralizar. Ese momento donde, por así decirlo, el inversor inteligente o el inversor que ya tiene más experiencia empieza a comprar o empieza a entrar. Por eso se llama fase de acumulación. Se acumula volumen, ¿sí? En un rango de precio acotado. Después va a seguirle la parte fundamental o la fase fundamental. Esta es la parte, por así decirlo, donde el inversor o el grueso del inversor ya está en conocimiento, ¿sí? De que, por ejemplo, no sé, el crecimiento de Estados Unidos va a ser muy bueno, o el balance de una empresa va a ser muy bueno, o, no sé, se viene un auge en los precios de los commodities acompañado con una suba de la inflación. Va a ser el momento en el cual, por así decirlo, el grueso del inversor va a entrar, ¿sí? Y donde vamos a ver esa variación de precio más amplia, ¿sí? Este es donde vamos a querer estar, ¿sí? En ese momento. Y después viene la fase de distribución o la fase final de una tendencia, que es la parte donde, por así decirlo, el inversor, digamos, inteligente, o el inversor institucional, o el inversor con más experiencia vende o toma ganancia, o baja la posición o se cubre ante una baja, una eventual baja, ¿sí?
Yo siempre digo que es comprar en este momento es llegar tarde a la fiesta, ¿sí? Nada, estamos llegando ya cuando no queda mucho por subir, ¿sí? No quiere decir que después de una fase de distribución venga una caída a un mercado bajista, ¿sí? Puede, luego de la fase de distribución, seguir una nueva fase de acumulación, una fase fundamental y una nueva fase de distribución, ¿sí? Esto está bueno para entender el porqué de los precios y tratar de estructurar el movimiento de precios en nombres, en palabras, en conceptos. Después tenemos dentro de lo que es psicología de mercados y dentro de lo que es tendencias, ¿sí? Las tendencias o los precios no se mueven en forma lineal o en forma en diagonal sin subas y bajas. Se mueven en forma de zigzag o en forma de ondas, como se denomina. Yo acá denominé esta tendencia como ABC, ¿sí? Donde arranca en un 0, va a un A, a un pico, que se llama A. Después hay una toma de ganancia, una pequeña baja, se llama B o valle, para seguir una C o seguir esa tendencia primaria alcista, ¿sí? Después vamos a ver en los gráficos que, de vuelta, los gráficos no se mueven en forma lineal, sino que suben y bajan en forma de zigzag, donde lo vamos a denominar como ondas. En las próximas presentaciones vamos a profundizar en esto, vamos a tratar de utilizar esta onda ABC o tratar de hablar de Elliott también, de la teoría de Elliott, y es una forma básicamente de estructurar una operación y de saber en qué fase o en qué momento de la operación o del trade o de la fase está, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para las próximas. Hay mucho contenido todavía por ver acá. Y después, bueno, dentro de lo que es tendencias secundarias, tenemos lo que es la AB o una especie de corrección, donde, bueno, el mercado puede tomar una ganancia o puede haber presentado un mal balance, pero si la empresa tiene fundamentos sólidos en el largo plazo, no tiene por qué no seguir subiendo, ¿sí? Pues bueno, los gráficos tienen lo que se llama un tiempo, periodos de tiempo o time frame, como se dice en inglés. ¿Sí? Yo a veces, disculpen si hablo mucho en inglés o tiro conceptos en inglés, la realidad es que mucho de esto se usa en inglés, pero bueno, de vuelta se puso en castellano sin ningún problema. Donde tenemos, bueno, en lo que es periodos de tiempo tenemos, las velas se pueden ver en mensual, cada una de estas velas es un mes o representa el movimiento de precios de un mes. Tenemos un gráfico semanal o donde cada una de estas velas representa una semana, ¿sí? Una vela roja de estas es una semana o una semana variación de tiempo, ¿sí? Y después tenemos lo que es un gráfico diario, donde vamos a ver que cada una de estas velas representa un día. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros de repente arrancamos el análisis de un gráfico diario, si nos estamos perdiendo todo lo que sucedió en el pasado en un gráfico mensual, ¿sí? En este caso estamos hablando de Galicia, el ADR, ¿sí? El que cotiza en Estados Unidos, que cotiza en dólares. Si vamos a ver Argentina, no tiene sentido verlo en pesos, lo tenemos que ver en dólares y ver las acciones que cotizan argentinas en Estados Unidos, ¿sí? En el NICE. Donde vemos, bueno, tuvimos toda una suba fuerte, estrepitosa hasta el 2018, después con toda una baja hasta lo que es el día de hoy. Si arrancamos un análisis en gráfico diario, nos vamos a perder toda esta información de precios que tuvimos en lo que es un gráfico mensual o un gráfico semanal, ¿sí? Así que cuando arranquemos un gráfico siempre vamos a pensar en mensual y después vamos a ir bajando esos periodos de tiempo hasta, bueno, llegar hasta puede ser el minuto, dependiendo qué tipo de operador sos, ¿sí? Tenemos lo que es escala regular versus logarítmica. Esta escala se ve en el eje, digamos, vertical, donde la escala regular muestra los precios tal cual son. Es decir, que de 1 a 2 ahí está la misma distancia que de 1 a 3, de 3 a 4 o de 100 a 1000. ¿Sí? Esa distancia va a ser la misma en todos los precios. En cambio, la escala logarítmica lo que hace es representar mejor esas cantidades físicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? De 1 a 2 hay un 100% en la variación de precio, ¿sí? Pero de 2 a 3 hay un 100%, o sea, hay, por así decirlo, digamos, 1, o sea, hay una suba de 1, de 2 a 3 hay 1, pero
En relación al 2, hay un 50%, ¿sí? No es la misma distancia en cantidad. Entonces, lo que hace la escala logarítmica es, en gráficos de largo plazo, es representar mejor esa variación de precios, ¿sí? No tiene sentido analizar el precio no sé, de 10 a 20 cuando el precio está en 4.000, ¿sí? Estamos perdiendo toda esa cantidad física que no estamos viendo en una escala regular. Acá hay dos gráficos del Standard & Poor's 500, uno en escala, se me pasó, uno en escala regular, donde vemos, bueno, todo lo que fue la suba pre-crisis.com, después lo que fue el auge de la presidencia de Bush hasta la crisis subprime o la crisis de Lehman Brothers, donde vemos la caída. Y después tenemos todo lo que es este bull market o este mercado alcista desde el 2009 hasta la fecha de hoy. Si lo pasamos en términos de logarítmico o en escala logarítmica, vemos que esa, digamos, suba última efectuosa está un poco más suavizada, ¿sí? Tiene más sentido verlo de esta manera que de esta manera, ¿sí? Después en un gráfico lo vamos a ver más en claridad. Como herramientas básicas están los soportes, ¿sí? O los mínimos. Un soporte es básicamente un nivel de precios donde se traza una recta y donde ese precio toca y rebota para arriba, ¿sí? Esto nos va a servir por una especie bueno, ¿cómo se llama? Soporte. Yo le digo siempre, tratar de marcar la cancha, ¿sí? Tratar de, bueno, si se va fuera del soporte, hay que pensar de otra manera, ¿sí? También se habla de los mínimos relativos. Un mínimo absoluto es el mínimo absoluto de esa acción, de ese papel, en este caso es Intel. Y después están los mínimos relativos o los mínimos que se dan en un espacio de tiempo determinado, ¿sí? En este caso, esta línea verde en 43.61 es un mínimo relativo, ¿sí? Nos va a servir para, de vuelta, marcar las zonas de gráfico donde los precios tocaron y pueden volver a suceder, ¿sí? También nos acota un poco, no sé, en caso de tengamos una operación, bueno, saber más o menos en qué rango de precios se pueden mover, ¿sí? Tenemos, bueno, lo que son herramientas, bueno, resistencias o máximos relativos. Un segundito. Ahí está. Lo mismo, una resistencia es un nivel de precios donde el gráfico toca y rebota para abajo. Mientras más veces toques esa resistencia o ese soporte, ¿sí? En el caso anterior, más fuerte es, ¿sí? O más validez tiene. Y si vemos, bueno, también el volumen, podríamos determinar si realmente, nada, va a haber un retroceso, va a tocar y va a caer. Si hay volumen y sucede esto, es que quiere decir que tiene fortaleza ese soporte, esa resistencia, ¿sí? También están los máximos absolutos o relativos. De vuelta, máximo absoluto es el máximo del papel o de la acción o del índice que estemos viendo. Y relativo es en un determinado espacio de tiempo. Después en la práctica vamos a trazar algunos soportes y resistencias, vamos a hacer un análisis desde cero. Después tenemos lo que es herramientas, bueno, avanzadas, puede también ser básicas, pero bueno, es una herramienta por ahí que requiere un poquito más de entendimiento, que son las medias móviles. Una media móvil es un promedio de precios en un periodo determinado de precio. Quiere decir que si de repente yo tomo 10 muestras o 10 precios los 10 días anteriores, los sumo y los divido por 10, me va a dar un valor, y si voy corriendo así sucesivamente, me va a ir formando una media móvil o una media que se llama, ¿sí? Mientras más muestras, mientras más información tenga esta media, más, digamos, lenta se llama o más larga va a ser, ¿sí? Tenemos en este caso, bueno, lo que es la amarilla, que es la media móvil de 10, quiere decir que atrás de esta media móvil hay 10 muestras y eso se va a ir conformando. Por eso es una media móvil rápida, como se dice, quiere decir que se pega mucho más a los precios que, por así decirlo, esta media de 200, ¿sí? La roja. La media móvil de 200 es muy utilizada, ya que si de repente el gráfico toca la media móvil de 200, ¿sí? Quiere decir que hubo un gran movimiento de precios, ¿sí? Que está tocando la media móvil de los 200 días antes, ¿sí? Entonces es importante, nada,
verla en el gráfico, ver qué sucede y si la cruza, bueno, tomar también una decisión de si va a seguir bajando esa acción o está encontrando un piso, ¿sí? Después tenemos lo que son retrocesos de Fibonacci. No voy a entrar mucho en profundidad cómo se arma o qué es lo que hay atrás de los retrocesos, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para próximas capacitaciones, las próximas ediciones de esta capacitación. Lo vamos a definir de una manera simple, como si fuese una especie de regla o de escala, ¿sí? Donde vamos a medir, en el caso de ser un retroceso, hasta dónde o hasta cuánto puede llegar a caer el precio, ¿sí? Vamos a tener un punto A, acá inferior, y un punto B, acá superior, donde vamos a trazar este retroceso y nos va a proyectar esta escala, ¿sí? Escala de Fibonacci. Fibonacci era un matemático italiano que se dedicó básicamente a estudiar la matemática en la naturaleza y en base a eso, una de sus, digamos, descubrimientos fue la sucesión de Fibonacci que se utiliza mucho en matemáticas, ¿sí? Pero volviendo a lo que es el retroceso, a nosotros nos importan estos niveles, ¿sí? El 23%, el 38%, el 50%, el 61%, el 78% y el 100%, ¿sí? Los más importantes de estos retrocesos son el 38, el 50 y el 61, ¿sí? Cuando hablamos, vamos a ponerlo en términos de escalas, el 50% es básicamente el 50% de este movimiento, ¿sí? O sea que si llegó al 50%, quiere decir que hubo un retroceso del 50%, ¿sí? No en términos de, o sea, no en términos de esta escala de precios, sino en términos de cantidades físicas, ¿sí? Si de repente subió de 0 a 20 y cayó a 10, tenemos un retroceso del 50%. Después en la práctica lo vamos a ver. Después tenemos proporciones de Fibonacci, que es lo mismo, pero en vez de proyectar un retroceso, una baja en el precio, vamos a ver una proyección en el precio, ¿sí? Donde vamos a necesitar 3 puntos. Un punto A, en el mínimo, un punto B, acá en este máximo, que por ahora es absoluto, pero puede ser relativo también, y un punto C en este mínimo relativo, que nos va a proyectar esta proyección de Fibonacci, donde podemos ver, digamos, que acá de vuelta en el 50% o en la proporción 50 de este último movimiento tenemos cierta resistencia. Los retrocesos y proyecciones nos van a servir para plantear lo que se llama o se denomina target clúster de precios o acumulación de precios. ¿Sí? Eso, de vuelta, vamos a ver una parte hoy y la parte que viene, o la capacitación que viene, vamos a profundizar más en este tema. Así que, de vuelta, si se pierden esta, lo van a poder ver en YouTube y así no se pierden contenido para las próximas capacitaciones de este año. Cronología de un análisis. Bueno, traté de resumirlo en simples pasos en lo que es hacer un gráfico de manera simple. Siempre digo que menos es más. Es mejor tener menos cosas en un gráfico que tener un montón de indicadores y un montón de líneas y colores que por ahí a veces nos confunden o nos distraen a la hora de ver claramente la información, ¿sí? Paso 1, analizo en un plazo de tiempo mayor, o sea, voy a arrancar en un mes y voy a ir bajando ese periodo de tiempo a un día, por ejemplo. Siempre en escala logarítmica. Voy a plantear máximos, mínimos absolutos y relativos. Voy a trazar líneas de soporte y resistencia. Como modo de, digamos, a ver, no es necesario seguir estos pasos, pero me parece que está bueno, nada, tenerlos como una guía, una referencia, más si están arrancando en lo que es el análisis técnico, ¿sí? Este cuarto paso lo puse yo, digamos, a modo simple, pero nada, puede ser, nada, dependiendo de tu estrategia o la forma en la cual analices, puede ser diferente. Yo lo puse como poner una media móvil de 200, ver dónde está, ver qué distancia hay, si tocó o no tocó, cuánto falta, y después planteo de retrocesos y proyecciones de Fibonacci. Otra cosa importante, y el análisis técnico no es ajeno
a estar en tema de lo que sucede con el activo que estemos operando. Es muy importante conocer el activo que estamos operando. Si estamos operando, no sé, Mercado Libre, bueno, saber cómo fue el último balance, qué noticias pasadas hubo que afectaron el precio, qué situaciones de a futuro pueden suceder que pacten en el precio. Por ejemplo, si vamos a ver Mercado Libre, por ejemplo, no podemos dejar de ver lo que es el Nasdaq o el índice de las acciones tecnológicas más importantes de Estados Unidos, ¿sí? Ya que si el Nasdaq se mueve, el Mercado Libre es muy probable que se mueva en la misma dirección que el Nasdaq, que este índice, ¿sí? Así que de vuelta, hacer análisis técnico implica también ver los fundamentales, ver los eventos de la economía, de las acciones, del mercado, qué puede llegar a suceder que muevan ese papel o ese activo que estemos operando. Vamos a ir a la práctica. Bueno, vamos a ir a la práctica. Vamos a analizar hoy dos gráficos, uno del Standard & Poor's 500 o las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, y después vamos a hacer el de Mercado Libre. Creo que estamos bien con la hora, nos va a dar tiempo para hacer uno más. De vuelta, siguiendo los pasos, vamos a arrancar con un tiempo de un mes, o sea, cada una de estas velas va a simbolizar un mes. Esto no es un curso de TradingView, esta es una plataforma gratuita y tenés una versión paga. Pero bueno, vamos a tratar de mostrar la mayor cantidad de herramientas posibles a lo largo del año. Bueno, acá arriba a la izquierda tenemos lo que es el time frame o el espacio, el tiempo de cada una de las velas, ¿sí? Vamos a ir al gráfico mensual. Un gráfico mensual, perfecto, ¿sí? Acá, a ver, tenemos la suerte de tener datos o tener información no muy clara desde 1872. Nuevamente, antes de que exista el Standard & Poor's 500 y los índices que hoy vemos, había otros índices o había otras formas había otros índices básicamente que se plantearon. Si yo veo el gráfico, esto estaba en escala regular. Vamos a pasarlo a logarítmico. Si lo vemos, es el mismo gráfico que habíamos planteado antes cuando hablamos de escala logarítmica irregular. Donde tenemos de vuelta esta suba previo a la crisis.com, tenemos la caída, la recuperación del mercado previo a la crisis subprime o la de Lehman Brothers, y después tenemos esta suba, este mercado alcista que tenemos desde el 2009 a la fecha. Esta es la situación de la pandemia por COVID. Y después, bueno, lo que vamos a hacer es, paso siguiente, pasarlo a escala logarítmica. Si nosotros vemos esa suba exponencial que vemos de este último bull market, lo vemos un poco más suavizado, es un poco más claro, ¿sí? La diferencia de cantidades de precio. Acá ya podemos empezar a marcar a modo de guía algunos máximos relativos y absolutos, ¿sí? Voy a marcar el máximo absoluto, ¿sí? que se dio hace un par de días, un par de semanas. Después voy a marcar el mínimo de la crisis de Lehman Brothers, como para ir encasillando o marcando. A ver, no quiere decir que vaya a volver a estos precios, o que pueda llegar a una corrección a estos precios, simplemente en modo de marcar la cancha, como digo yo. Y después tenemos, bueno, el máximo de lo que fue pre-crisis subprime, ¿sí? En 1500 puntos, ¿sí? Algo que podemos hacer, ¿sí? También sirve, es empezar a marcar soportes y resistencias. Hay una herramienta que se llama el Magnet Mode, que está acá a la izquierda. Está buena para trazar soportes, resistencias o cualquier cosa que se pegue a los precios del mercado, ¿sí? Porque si no, es muy complicado a la hora de encontrar justo ese máximo. Para hacer esto siempre hay que ser preciso, es decir, tratar de agarrar el máximo de la vela o la parte superior de la vela donde estemos trazando, no sé, en este caso una resistencia. Bueno, ahí marcamos
por así decirlo, algunos máximos y mínimos relativos, marcamos un soporte, ¿sí? Donde lo toca, vamos a ver dónde está la flechita esta, acá, donde lo toca una vez, bueno, una vez, dos veces, ¿sí? Tres veces, entonces habla de esa fortaleza del soporte. Y trazamos una resistencia, ¿sí? De muy largo plazo, estamos hablando desde el 1950, donde, bueno, nada, estamos, por así decirlo, marcando la cancha, ¿sí? Como digo yo. Vamos a empezar a bajar esta resolución a un gráfico de una semana, a ver qué nos habla, qué nos dice el índice. Otra cosa que, bueno, podemos marcar acá o empezar a marcar es también otro soporte, otro soporte de precios, donde tenemos un punto y tenemos otro punto, ¿sí? Donde vamos a trazar de vuelta una resistencia acá, ¿sí? Donde estamos armando una especie de canales, ¿sí? O de zonas donde el precio se mueve dentro de este soporte y resistencia, ¿sí? Y adentrándonos un poco más en el gráfico, vamos a ir a un gráfico diario, de vuelta, arrancamos un gráfico semanal y vamos a empezar a bajar esa resolución, donde ya tenemos, por así decirlo, un poco la cancha marcada, el gráfico marcado, tenemos máximos, mínimos, ¿sí? Bueno, acá podríamos marcar un mínimo relativo que fue la crisis por COVID, ¿sí? Esa corrección de mercado. Y podíamos marcar otro soporte, otra resistencia en esta zona, ¿sí? Después les voy a explicar el porqué, qué es lo que pasa acá, ¿sí? Donde tenemos una especie de cuña, como se denomina, ¿sí? Donde, bueno, el precio va achicándose en un rango de precio hasta que tenemos rompe ese canal o esa situación y tenemos una baja, ¿sí? Ahora empezaremos a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con este papel? Con este índice, o qué va a pasar con el Standard Poor's 500, qué va a pasar con el mercado norteamericano, ¿sí? Bueno, de vuelta, a ver, futurología no hacemos con análisis técnico, simplemente lo que nos va a hacer es marcar determinados precios, determinadas situaciones, cosa de poder tomar una decisión y si sale mal, nada, saber o tener un plan de escape, ¿sí? Como digo yo. Ya marcado, vamos a marcar un mínimo relativo más, ¿sí? Entonces ya tenemos bastante acotado, ¿sí? Nuestra situación de precios o nuestro price action en esta zona. Donde vamos a trazar, bueno, vamos a poner una media móvil, indicadores, vamos a poner media móvil exponencial o la media móvil es, la exponencial lo que hace es pondera más el movimiento de precios de corto plazo. Vamos a cambiar esa muestra a 200, o sea, vamos a hacer una media móvil de 200, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, por así decirlo, un mínimo relativo en 4.222, un máximo absoluto en 4.818. Tenemos un canal en forma de cuña que se rompió, ¿sí? Subsiguiente hubo una corrección de mercado, una baja en el mercado. Tenemos la media móvil de 200, donde la toca, donde el gráfico tocó la media móvil de 200, es decir, que hubo una baja interesante, si lo queremos medir en términos de porcentual. Tuvimos una baja de lo que es el Standard Poor's 500 del 12%, ¿sí? Ahora estamos en este momento, está todavía el mercado abierto, en menos 6% desde el máximo anterior, ¿sí? Y a esto le vamos a trazar o vamos a utilizar los retrocesos de Fibonacci para tratar de ver si se está formando un piso, o se está acumulando o se está formando una fase de acumulación nueva para seguir subiendo o qué va a pasar si se va a seguir bajando, ¿sí? Bueno, agarramos un punto ya en un gráfico diario, un punto A,
¿sí? A ver si le puedo poner un texto. Vamos a ponerle un A y entonces control V. Bueno, punto A y vamos a trazar un punto B acá. ¿Sí? Donde tenemos de un punto A a un punto B hay un retroceso. ¿Sí? Y vamos a trazar otro retroceso, ¿sí? En esta última suba. De vuelta, no pretendo que esto lo entiendan del todo hoy, simplemente que empecemos a utilizar las herramientas para en las próximas ediciones, en las próximas versiones, vamos a hablar más en profundidad de qué es lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Pero de vuelta, volviendo al gráfico, tenemos este mínimo absoluto, ¿sí? Esta conjunción de precios, donde tenemos dos retrocesos de Fibonacci. Vamos a trazar, por así decirlo, lo que yo llamo una zona de precio, una zona de clúster. Bueno, acá. Acá estamos, perfecto. ¿Sí? Esta es una zona importante, ¿sí? Es el mínimo anterior. Bueno, estamos con un poquito de espacio. Ahí estamos. ¿Sí? Vamos a trazar esta zona como importante, ¿sí? Es de donde tocó la última mínima anterior. Y vamos a marcar otra zona importante, que es esta zona. ¿Recuerdan que yo les dije que las zonas, los retrocesos importantes son los de 161? Bueno, 161, 50, 38. Si podemos observar, vamos a borrar esta que me está molestando. ¿Sí? Tenemos, bueno, voy a marcar unas zonas. Ahí estamos, ¿sí? Tenemos esta zona, ¿sí? En 38 y 78, ¿sí? Que es importante. Y tenemos esta zona en 61 que también es importante. Yo voy a borrar esto porque me molesta, me parece demasiada información, ¿sí? Y yo ya marqué esta situación. Estoy borrando estos puntos que me molestan también. ¿Sí? Esta es una zona importante, ¿sí? Entonces, vamos a verlo en perspectiva, ¿sí? Tenemos mínimo relativo, máximo absoluto. Estamos más o menos en el 50% de este último movimiento. Entonces, en este momento está, digamos, tratando de definir qué va a suceder siguiente. Si va a bajar o va a subir. Ahora tenemos que empezar a ver, bueno, ¿qué sucede atrás de todo esto? ¿Qué está pasando con la economía norteamericana? ¿Qué está pasando con la política de la Fed, de la Reserva Federal? ¿Sí? Esos son eventos que modifican e impactan fuerte en los precios, ya que, de vuelta, la Fed está modificando su postura, está pasando de tener un esquema de tasas bajas a empezar a tener un esquema de tasas altas. ¿Sí? Para hablar de cuando algo de tasas, hablamos de la tasa de referencia de los bonos del Tesoro norteamericano. ¿Sí? A menor tasa, el costo del dinero es más bajo. A mayor tasa, el costo del dinero es más alto. Si por ende las empresas les cuesta más, no sé, tomar prestado, por ende, los cash flows, ¿sí? O los rendimientos futuros van a ser menores. Esa es una explicación un poco burda, pero simple de entender qué pasa o qué es lo que sucede atrás del movimiento de tasas, ¿sí? Entonces, esos son, por así decirlo, los eventos que van a suceder este año, que van a hacer que los precios se muevan en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver siguiente es qué va a suceder con la Reserva Federal. Ya se habló de que iba a haber suba de tasas este año. Bueno, ahora se está definiendo si son 4, si son 5, ¿sí? Si son de 25 puntos básicos o 0,25, si son de 0,50, ¿sí? O cuánto va a ser el total en el año, ¿sí? Eso es lo que se está hablando y definiendo hoy, ¿sí? Entonces, a ver, de vuelta, este gráfico en sí, como en sí, no te dice nada, absolutamente nada, ¿sí? Habría que complejizar el análisis y agregarle otras herramientas más avanzadas, pero bueno, con el corto plazo que tenemos, con el corto tiempo que tenemos, no alcanza. Así que la idea es ir agregándolos en las futuras capacitaciones, ¿sí? Lo que sí podemos llevarnos hoy es que tenemos, ¿sí? Una zona importante en 4200,
tenemos un máximo relativo, ¿sí? En 4.595. Ahí está, a ver si... Ahí está, perfecto. Y ahora estamos en una situación de definición, ¿sí? Si va a seguir subiendo o va a seguir bajando. Si yo tuviese que dar mi opinión o tuviese que pensar qué es lo que puede suceder, podría pensar en ir en un trade bajista, ¿sí? En un trade donde voy a apostar a la baja del papel, simplemente porque estamos cerca de los máximos, la Fed va a subir la tasa, entonces, de vuelta, vamos a tener posiblemente una baja o una lateralización durante este año. No esperemos rendimientos o retornos como lo vimos lo que fue 2020, post pandemia, y 2021 tuvimos un rally tremendo, ¿sí? Este año por ahí hay que ser más cautelosos con lo que es acciones, ¿sí? Pero bueno, si yo tuviese que plantear un trade, una operatoria, diga, bueno, yo para mí esto va a bajar, entonces voy a decir, voy a poner un objetivo en este mínimo relativo y voy a poner un stop loss, una salida en este máximo relativo también, ¿sí? Vamos a hacer algo de Meli rápido, como para también tener, nada, una idea de qué es lo que fuimos aplicando, ¿sí? Y a ver si ya pasamos a las preguntas. Meli, perfecto. Bueno, la media de 200 ya la tenemos, ¿sí? En el gráfico anterior recuerden que la media móvil de 200 tocó y volvió a subir, ¿sí? En este caso la tocó y volvió a bajar, ¿sí? Entonces, eso es otra situación, otro ejemplo, ¿sí? Que es importante. Post media móvil de 200 tuvimos una baja fuerte, entonces, nada. Vamos a ver qué va a suceder los próximos días y vamos a tratar de analizar ahora con los gráficos, con las líneas de tendencia, soportes y resistencias, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? De vuelta, gráfico mensual, escala logarítmica, perfecto. Vamos a trazar una resistencia que va desde este último mínimo absoluto en adelante y vamos a trazar un soporte, ¿sí? Que va de este máximo relativo a este máximo absoluto, ¿sí? Lo vamos a marcar también, cosa de tenerlo en el gráfico. Sí, estamos hablando de diferencias de precio muy grandes, quiero decir, no va a suceder esto en el corto plazo, pero bueno, de vuelta, pues todo puede suceder en el mercado de capitales y tenemos que estar preparados para tener un plan B o tener un objetivo de precio para salir con ganancia, ¿sí? Bueno, marcamos esta línea, este soporte, esta resistencia. Vamos a marcar un mínimo absoluto también acá, en este mínimo antes de este último rally, ¿sí? Y vamos a empezar a bajar resolución, vamos a ir directamente a un gráfico diario, donde tenemos esta última suba de post-COVID, ¿sí? 2020, marzo 2020, vamos a trazar un retroceso de Fibonacci. Así a simple vista podemos observar, ¿sí? Que en la proporción de 161 tenemos cierta resistencia a seguir bajando, ¿sí? Se está, por así decirlo, acumulando volumen, ¿sí? Todavía no sabemos si esto va a bajar, pero vemos volumen, ¿sí? Vemos volumen entrando, volumen en día de compra, ¿sí? Y a su vez vemos que está sobre el retroceso 61 en Fibonacci. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Y bueno, vamos a trazar otro retroceso importante que es desde esta última suba, ¿sí? Si quieren, por favor. Esto siempre es mejor verlo, estamos más cerca. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Bueno. De vuelta, acá hay una conjunción en 161 de precio. Entonces, para mí esta zona es importante, es una zona para tomar una decisión o para ver, che, bueno, me parece que es momento de entrar, ¿sí? De vuelta, también tenemos que ver lo que es el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, perdón, a ver qué es lo que está sucediendo. Estas acciones no son ajenas a los movimientos de la Fed, así que de vuelta, cautela. Vemos esta zona también como importante y vemos esta zona como importante donde condice con la media móvil de 200. Voy a borrar todo esto, ¿sí?
me molesta. Entonces yo ya marqué mis zonas, ya marqué posibles zonas de precio. Entonces, en este caso, para mí, ¿sí? De vuelta, esta es una opinión personal, alguien que esté atrás o haciendo el mismo gráfico puede creer o puede pensar diferente, puede haber visto los balances de la empresa y decir, mira, Meli no va a ser tan rentable este año, bueno, perfecto, para mí esto va a seguir bajando. De vuelta, lo que tiene análisis técnico es que es subjetivo, o sea, yo puedo ver una cosa, puedo marcar un gráfico, puedo usar bien las herramientas, pero puedo estar equivocado. Y al estar equivocado, lo que uno va a tratar de hacer es decir, bueno, saber hasta cuánto uno está dispuesto a perder, saber cuál es el stop loss. El stop loss es un nivel de precio donde uno va a salir. En este caso, yo planteo un trade, ¿sí? Una operación de compra, ¿sí? Donde mi objetivo está en 1200, 1250 y mi stop loss o mi zona donde voy a decir, che, hasta acá llegué, está cercana a 950. Otra cosa importante, otro ítem importante de este gráfico es que está en la zona de 1000, ¿sí? Los números redondos y más el 1000, ¿sí? 1000 tiene fuerza, tiene poder, ¿sí? Entonces, si vemos que en la zona de 1000 hay compra o hay volumen o hay resistencia a que el papel siga bajando, ¿sí? Entonces, nada, yo, Manuel Díaz Reynolds, planteo un trade, ¿sí? No quiere decir que esté correcto, pero nada, de vuelta, nosotros utilizamos el análisis técnico para tomar decisiones y para tener un plan de trading, ¿sí? Una vez que tengamos este plan de trading, hay que respetarlo y de vuelta, si sube y llegó y tocó el 17%, podemos tomar ganancia, podemos bajar exposición, eso se llama más el manejo de la posición, o sea, si compramos 100 acciones y tocó nuestro objetivo, podemos vender 50 y quedarnos con ese 50 a ver si sigue subiendo. Y después tenemos un stop loss. En el caso de que baje, digo, bueno, yo estoy dispuesto a perder el 8% para ganar el 17%. ¿Sí? Esto es una manera simple de hacer un gráfico sin tanto indicador ni tantos colores. Yo trato de hacerlo simple y respetar siempre mi método y mi estrategia. ¿Sí? A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Ah, perfecto. Bueno, acá me llegan algunas preguntas, yo creo que tenemos 20 minutitos más. Si llegamos, vamos a hacerlo. Ahí está. Bueno, pregunta 1. Con con todo el asunto de la suba de tasas, ¿cómo va el mercado accionario en Estados Unidos y Argentina? S&P 500, Merval. Bueno, un poco lo que hablamos recién, ¿sí? Es un hecho que la Reserva Federal va a subir las tasas este año. Lo que se está barajando, lo que está en juego es, bueno, qué cantidad de subas van a hacer este año, de qué magnitud, ¿sí? Si va a ser el 0,25, el 0,50, 0,75%, ¿sí? De vuelta, el hecho de que la Reserva Federal esté tocando la tasa de referencia, o esté queriendo subir la tasa de referencia, es un evento importante, ¿sí? Venimos de años de décadas, perdón, de baja de tasas, ¿sí? De un esquema de bajas, ¿sí? Y estamos pasando a un esquema de tasas hawkish, como se le dice, o en alza, ¿sí? Yo algo que le quería mostrar, agregar a este gráfico, ¿sí? Es, por así decirlo, la TNX, que es la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano, compare, TNX, ¿sí? Un segundito que lo configuro. Esto lo vamos a poner en la escala la derecha. Bueno, y lo vamos a poner en regular. Perfecto, y esto lo vamos a poner en logarítmico. Perfecto. Voy a tomar perspectiva. Ah, esto es Meli. Esto es un ejercicio, comparar lo que es el Standard Poor's 500, ¿sí? Contra la tasa de referencia de los bonos norteamericanos. Vamos a ir a un gráfico mensual, como para que veamos qué es lo que sucede atrás, ¿sí?
Este es el estándar Poor's 500. ¿Sí? Y esta superpuesta es la tasa de los bonos norteamericanos a 10 años. ¿Sí? Si vemos, observamos que tenemos un esquema de tasas bajas, ¿sí? De lo que fue de la presidencia de la Fed de Volcker, del 81 hasta la fecha. Esto podría retomar un camino alcista en lo que es tasas, eso es lo que se está hablando, barajando, y en consecuente a eso, ¿sí? Tuvimos todo este bull market. Entonces, ojo, es momento de ver qué va a pasar con el equity, qué es lo que va a pasar, digamos, con la suba de tasas, cómo va a impactar eso en el mercado. Si vemos o extrapolamos esto a lo que fue la crisis del 2001, ¿sí? La crisis.com, vemos una suba de tasas, ¿sí? Una baja en las tasas, o sea, una suba y una baja consecuentemente, y donde vemos un pico en lo que fue la crisis.com y una baja subsiguiente. ¿Sí? Otra cosa que se habla o que comenta la Fed es que, bueno, va a haber, la Fed utiliza distintos instrumentos o distintos métodos para, digamos, regular el mercado de activos, el mercado de liquidez, ¿sí? Y otra cosa que va a empezar a hacer, o que forma parte también de la nueva política monetaria de la Reserva Federal, es dejar o aminorar la compra de activos en el mercado. ¿Sí? La Fed venía comprando una tonelada digamos, de activos, de bonos corporativos, de bonos soberanos en el mercado, ¿sí? A modo de darle liquidez. ¿Sí? Entonces, lo que la Fed planteó es que va a empezar a minorar ese ritmo. Entonces, eso también puede llegar a traer volatilidad en el mercado y puede llegar a traer menos liquidez. ¿Sí? Entonces, a ver, de vuelta, no tengo la bola de cristal, pero lo que podemos esperar es un escenario de volatilidad y un escenario no tan alcista como venimos teniendo lo que fue 2020-2021. ¿Sí? El Merval Argentina, la realidad es que, a ver, por un lado no está exento a lo que sucede en el equity global, mundial o norteamericano. Estados Unidos representa el grueso de las compañías del mundo, ¿sí? No estamos ajenos a eso, ¿sí? Pero la realidad es que Argentina está bastante barata en relación a los precios que venía teniendo. Yo voy a mostrar un gráfico de Galicia, a ver, como para que pongamos en perspectiva. Lo que no quiere decir, sí, es que los precios puedan seguir bajando, ¿sí? De vuelta, mira, yo acá tenía ya un par de cosas planteadas. Vamos a borrar todo esto, simplemente para ver en perspectiva qué es lo que sucede con los gráficos. Bueno, vamos a ir a un gráfico mensual. Galicia, perfecto. Bueno, en este momento estamos en zona de lo que fue, estamos en zona de precio de lo que fue el 2014, ¿sí? 2013, 2014, lo podemos comparar también con precios del 2007, 2001, ¿sí? Esto es pre-crisis.com. La realidad es que estamos a precios, digamos, bajos, estuvimos en 55, pero bueno, de vuelta, si la Fed o hay una corrección en el mercado norteamericano, Argentina no va a estar exento a eso. ¿Sí? Lo que podemos ver en el corto plazo, te diría de acá a lo que son las elecciones, las próximas elecciones presidenciales, es bueno, ¿qué va a pasar con el acuerdo con el FMI? Tengo entendido que ahora se va a empezar a sesionar y se va a votar por sí o por no. Creería que es favorable para la oposición aprobarlo, ¿sí? Bueno, cuestiones políticas que no voy a entrar, ¿sí? Pero podríamos esperar un acuerdo con el FMI, por ende una suba en el corto plazo en las acciones, ¿sí? De vuelta, si el equity norteamericano, si las acciones norteamericanas caen, es muy posible que arrastre a todo el mercado de acciones global, ¿sí? Después, el punto pivot es un cambio de tendencia. Bueno, a ver, difícil de encontrar ese punto pivot. ¿Sí? La realidad es esa. A ningún profesional, ninguna persona que esté hace mucho tiempo en el mercado, compró en mínimos y salió en máximos. ¿Sí? Lo que uno puede hacer es tratar de acercarse a ese pivot. Cuando hablamos de pivot, es un cambio en la tendencia, ya sea para positivo o venía positivo para negativo. Y en base, bueno, de vuelta a
líneas de tendencia, soportes, resistencias, volúmenes y demás, tratar de identificar o acercarnos a ese pivot. De vuelta, nosotros no vamos a tratar de salir en el máximo o entrar en el mínimo. Vamos a tener un plan donde vamos a entrar a un precio, vamos a salir a un precio objetivo y vamos a tener un stop loss como plan de salida o plan de escape en el caso de que estemos cerrados en nuestro análisis, ¿sí? La media móvil exponencial, ¿en qué se diferencia o qué representa con las otras? La media móvil exponencial básicamente lo que hace es que pondera más o le da más peso a los valores más cercanos, ¿sí? O los de más corto plazo. Por ende, esa media móvil se va a mover más rápido en los valores de corto plazo que en los de largo plazo, ¿sí? Es básicamente, por así decirlo, es más precisa, es más rápida, ¿sí? No hay una diferencia más que esa, ¿sí? ¿Qué herramientas de software recomendarías para realizar análisis técnico? Bueno, TradingView es una herramienta fantástica, me parece que es, si vemos el ranking de páginas más solicitadas, más visitadas, está TradingView como la primera, así que de vuelta, tiene una versión paga, una versión gratuita. Esta es la versión paga, pero todas las herramientas que usé hoy son gratuitas, así que todo lo que hice hoy lo van a poder ver, lo van a poder hacer en sus casas. De vuelta, va a estar subido el gráfico como para que puedan seguir. Bueno, de vuelta, acá dice, ¿desde qué fuentes recomendás obtener datos de precios de activos en tiempo real, históricos? TradingView, acá están todos. Creo que TradingView no te devuelve un Excel, sino te devuelve una serie de tiempos donde vos puedas analizarla, analizar volatilidad, etcétera. Ya ahí deberías acudir por ahí a herramientas profesionales como Reuters y Bloomberg, que bueno, nada, son un poquito más, digamos, caras en precios, ¿sí? Creo que TradingView es una herramienta fantástica por el precio que te lo ofrecen. ¿Qué definís como máximo o mínimo relativo absoluto? Máximo absoluto es el máximo de la acción de todos los tiempos, por así decirlo, ¿sí? Y mi máximo relativo es un máximo en un determinado tiempo de precio. Si yo veo en el plazo de un año, bueno, podría decir que este es un máximo absoluto, que también es el máximo absoluto de todos los tiempos, y este es el mínimo relativo, ya que hay nuevos mínimos o hay otros mínimos, ¿sí? Perfecto. Después, bueno, en un contexto de suba de tasas de la Fed, ¿es conveniente invertir en bancos de Estados Unidos? ¿De alguna manera garantiza mayor ganancia de este sector? Bueno, a ver, el negocio principal de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Wells Fargo, son básicamente el negocio financiero. Y con los movimientos de tasas o todo lo que es movimiento en renta fija o gran movimiento en los precios, básicamente los que se benefician o los mayores beneficiados siempre son los bancos, ¿sí? Así que podría ser un sector para mirar, ¿sí? También, o sea, eso no está ajeno a que una suba en la tasa de la Fed también afecte en el precio, ¿sí? Eso no quiere decir que van a bajar todos los otros sectores y va a subir solamente el sector financiero, ¿sí? De vuelta. Suba la tasa de la Fed implica que el costo de dinero sea más alto, implica que a las empresas les cueste más endeudarse, implica que las tasas de que se descuentan los flujos de fondos de las empresas sea más alta, por ende es menos retorno, ¿sí? Por ende cuesta más o más tiempo recuperar la inversión, y eso impacta en lo que se llaman los precios, los price earnings o los retornos futuros de las empresas. ¿Y qué es básicamente lo que vemos en los gráficos? Vemos expectativa, vemos futuro, ¿sí? ¿Cómo saber cuál es el punto inicial más representativo para tirar el retroceso de Fibonacci? Bueno, de vuelta. Esto me voy a adelantar a la próxima a la próxima presentación, así que si les gustó esta, vean la próxima. Pero podemos hacer una cosa, podemos definir como, vamos a poner este movimiento de precios, ¿sí? Esto es el S&P, el Standard 500, como ABC. ¿Se acuerdan que yo, parte de las Filipinas, hablé de un movimiento ABC? Bueno, en mi opinión, sí, el mercado está corrigiendo, ¿sí? ¿Cómo va a corregir? En un ABC, ¿sí?
Entonces, yo lo que voy a utilizar para trazar un retroceso, voy a utilizar los puntos de esta onda o de esta tendencia de corto plazo bajista, porque todavía yo no sé si entramos en un mercado bajista, simplemente estamos en una zona de cautela, puede seguir subiendo también, pero vamos a utilizar el punto A y el punto B. ¿Sí? Estas son dos, es una manera simple o fácil de entender, de utilizar, de saber dónde trazar los retrocesos y las proyecciones de Fibonacci. Vamos a la siguiente pregunta, ya estamos cerca del fin. Bueno, y a ver, la otra. ¿No crees que el mercado está descontado ya la suba de tasas? A ver, puede ser, de vuelta. La corrección, una corrección en el mercado. Primero, para empezar, yo no sé si va a haber una corrección en el mercado. Simplemente estoy planteando cautela. Que el mercado esté descontando, ¿sí?, esta suba de tasas, pudimos ver parte en este movimiento inicial, donde hubo una recuperación, ¿sí? Lo que el mercado no sabe, y es la incertidumbre de todos los analistas, es de qué cantidad de suba de tasas va a haber y qué magnitud de esa suba de tasas, ¿sí? Entonces, yo no creo que el mercado todavía haya adelantado o priceado esa suba de tasas. Pero de vuelta, lo que yo puedo opinar es totalmente diferente a lo que puede suceder con los gráficos. Lo que podemos hacer en base a esto es decir, bueno, planteo objetivos, planteo stop loss, si voy para abajo, voy para arriba, pero tener una estrategia clara. En el caso de que, no sé, tengamos una sorpresa, ¿sí? Puede ser que los precios sigan bajando, ¿sí? Puede ser que también en la próxima reunión de la reserva digan, no, mira, vamos a esperar a la próxima, ¿sí? Pero bueno, yo creo que leyendo los informes y un poco escuchando a otros colegas, la realidad es que va a haber, ya se sabe que va a haber 4 o 5 subas de tasas, no se sabe la magnitud, creo que eso es lo que está en juego. Y estamos entrando, ¿sí?, en ese nuevo esquema de suba de tasas. A esto en paralelo también hay que ver el nivel de empleo, desempleo de Estados Unidos, ¿sí? La última vez que vimos desempleo de esta magnitud, nada, le subsiguió también una recesión, por ende menos empleo. También tenemos que ver la inflación. Todos estos índices me parece que se pueden agregar por acá. Employment, number of employment, ves por ejemplo, number of employees. Creo que esto es para empresas. Bueno, TradingView tiene muy buenas herramientas, ¿sí? Así que los invito también a que profundicemos. Ya se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Me gustaría, nada, dejarlos con ganas de más, así que en las próximas capacitaciones, análisis técnicos de este año vamos a profundizar en los temas que vimos hoy, ¿sí? De vuelta, el que no lo vio, el que se lo quiere pasar a un colega, a un amigo, o el que lo quiere repasar, mañana va a estar subido a nuestro canal de YouTube. Vamos a volver acá a la presentación. Bueno. Preguntas. Fin. Bueno, muchas gracias por esta hora 20 que estuvimos acá reunidos. Espero haber sido claro. Si tienen alguna consulta, también las pueden escribir en el chat. Nosotros vamos a responder las más frecuentadas. Y nos veremos la próxima edición de esta capacitación de análisis técnico. Que tengan muy buenas tardes a todos.